Una de las cosas acerca del inglés que tiende a confundir a la gente son las preposiciones que aparecen al final de las frases. Estas se llaman preposiciones colgantes o en inglés dangling prepositions. Hoy vamos a aprender acerca de las preposiciones colgantes y cómo usarlas. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no pierdas ninguna clase. Hoy estamos hablando de las preposiciones colgantes. Pero antes de proceder, es importante que sepas qué son las preposiciones. Y para repasar las preposiciones en inglés y cómo usarlas, puedes hacer clic aquí. ¿Qué son las preposiciones colgantes? Pues son las preposiciones que aparecen al final de la frase. En español, esto no se puede hacer, es totalmente incorrecto. A cambio, en inglés puede ser correcto en algunos casos. De hecho, mucha gente, y hasta en los libros de inglés en estos días, tratan de convencerte de que las preposiciones colgantes son incorrectas. Es incorrecto colgar, o sea, dangle tus preposiciones, pero eso no es cierto. En inglés, las preposiciones colgantes son correctas en muchos casos. De hecho, en muchos casos, la frase suena muy rara si no usamos una preposición colgante. Por ejemplo, what are you talking about? What are you talking about? Aquí al final de la frase tenemos una preposición, about. About es una preposición, pero viene al final de la frase. En español no es correcto. En español tenemos que decir de qué están hablando. De es la preposición en español, en este caso, que le corresponde a about en inglés. En español viene al principio. ¿De qué están hablando? Pero en inglés viene al final. What are you talking about? Podemos colocar la preposición al principio en inglés también, pero en muchos casos esto suena muy raro. Y este es uno de estos casos. Decir about what are you talking suena demasiado raro y nadie habla así. Ni siquiera en los libros, ni siquiera en la forma escrita del inglés se usa la preposición about de esta manera. Lo más correcto es what are you talking about? Pero entonces, ¿en qué casos podemos colgar las preposiciones? O sea, usarlas al final de la frase. Bueno, hay 3 casos en que podemos hacer esto. Podemos usar preposiciones colgantes con los pronombres interrogativos, con los pronombres relativos y cuando tenemos un infinitivo implícito. Y vamos a ver ejemplos de cada caso. Primero, se usan con los pronombres interrogativos. Y para ver un repaso sobre los pronombres interrogativos, puedes hacer clic aquí. Entonces, los pronombres interrogativos se usan en los interrogantes, o sea, en las preguntas. O sea, cuando hacemos una pregunta que contiene un interrogativo, podemos usar una preposición colgante y en la mayoría de los casos suena mejor así. Y hay 2 tipos de preguntas. Tenemos preguntas tanto explícitas como preguntas implícitas, pero en los 2 casos podemos usar una preposición colgante. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas explícitas primero. Who did you go with? Who did you go with? Aquí tenemos with al final. With es la preposición. Y aquí podemos usar tanto whom como who como interrogativo. Lo más correcto es whom, porque estamos preguntando sobre el objeto del verbo. ¿Quién fue? Pues tú. ¿Y con quién fuiste? Pues la persona representada por whom. Y por eso usamos whom y no who, porque whom representa un objeto y who representa un sujeto. Pero los hablantes nativos casi siempre reemplazamos whom con who. Entonces podrías escuchar whom did you go with o who did you go with y es lo mismo.
Podríamos colocar la preposición al principio como se hace en español y sería with whom did you go? With whom did you go? Esto es correcto, pero suena un poco raro. No muy raro, se escucha, pero es un poco raro. Lo más común es who did you go with? Who did you go with? Whose house did you meet at? Whose house did you meet at? Aquí tenemos el interrogativo whose y la preposición colgante es at. Viene al final. Lo podremos colocar primero y sería at whose house did you meet? At whose house did you meet? Es correcto, pero es más común y suena mejor. Whose house did you meet at? Y aquí tenemos el ejemplo que ya vimos. What are they talking about? What are they talking about? Tenemos el interrogativo what y la preposición colgante es about. Decirlo como se dice en español, about what are they talking, suena demasiado raro, así que no lo digas. Se dice, what are they talking about? Which horse should I ride on? Which horse should I ride on? Aquí tenemos el interrogativo which y la preposición on. Es una preposición colgante porque viene al final. Which horse should I ride on? Podríamos decir on which horse should I ride, como se dice en español, pero suena raro. Es mejor decir which horse should I ride on? Aquí tenemos la famosa pregunta where are you from? Where are you from? Uno aprende esta pregunta casi desde el principio, desde que comienza a aprender inglés, pero uno no se da cuenta de que tiene una preposición colgante, o tal vez se da cuenta, pero no sabe por qué. Y es por esto mismo, porque es una pregunta con un interrogativo. Where? Y porque tenemos un interrogativo, podemos usar una preposición colgante. Ponemos from al final en lugar de al principio, en lugar de decir from where are you, lo cual técnicamente es correcto, pero suena un poco extraño. Decimos where are you from? Where are you from? También con los interrogativos how many y how much podemos usar preposiciones colgantes. How much did he sell it for? How much did he sell it for? En vez de decir for how much did he sell it, for how much did he sell it, es mejor decir how much did he sell it for? How much did he sell it for? How many is she interested in? How many is she interested in? Aquí la preposición es in y es colgante porque viene al final. Podemos ver que esto puede ocurrir con casi cualquier preposición. With, for, from, in, on, at, no importa. Si tenemos un interrogativo con una preposición, podemos colgar esa preposición y colocarla al final. Y hasta suena mejor. Entonces, in how many is she interested? Suena demasiado raro, demasiado extraño. Es mejor decir, how many is she interested in? Bueno, las anteriores han sido preguntas explícitas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de preguntas implícitas. Las preguntas implícitas también usan un interrogativo, pero no viene el signo de interrogación al final porque es una pregunta implícita y no explícita. Por ejemplo, you didn't tell me who you went with. You didn't tell me who you went with. Esto no es una pregunta, pero contiene una pregunta implícita. Who you went with. You didn't tell me who you went with. Pero igual, cuando es una pregunta implícita, también usamos una preposición colgante. Colgamos la preposición al final de la frase. Se puede decir,
You didn't tell me with whom you went, pero es mejor decir, you didn't tell me who you went with. I asked you whose house you met at. I asked you whose house you met at. La pregunta implícita es whose house you met at. Y por eso at viene al final de la frase, porque tenemos el interrogativo whose. También se puede decir, I asked you at whose house you met. Pero es mejor, I asked you whose house you met at. They don't know what they're talking about. They don't know what they're talking about. Aquí la pregunta implícita es what they're talking about. Tenemos about colgando aquí al final de la frase y tenemos el interrogativo what. Y por eso suena mucho mejor que decir they don't know about what they're talking. They don't know about what they're talking. Es demasiado extraño. Mejor no lo digas. Es mejor. They don't know what they're talking about. Entonces, estos son los pronombres interrogativos con una preposición colgante. Ya sean preguntas explícitas o implícitas, con todas podemos usar una preposición colgante. Ahora, si la pregunta no lleva ningún interrogativo, entonces no usamos preposiciones colgantes. El siguiente caso en que podemos usar preposiciones colgantes es en el caso de las cláusulas y los pronombres relativos. Y para ver un repaso sobre las cláusulas y pronombres relativos, puedes hacer clic aquí. Entonces vemos que una cláusula relativa es una frase completa con sujeto, verbo, objeto que identifica o que da información adicional sobre un sustantivo. Funcionan casi como adjetivos. También se llaman cláusulas adjetivales porque describen un sustantivo. Es una cláusula, una frase entera que describe un sustantivo. Y las cláusulas relativas siempre comienzan con un pronombre relativo que se refiere al sustantivo identificado por la cláusula. Y entonces, cuando esta cláusula también contiene una preposición, pues la colgamos o la podemos colgar al final de la frase. Y suena mejor colgarla que no colgarla. Por ejemplo, he's the one who I danced with. He's the one who I danced with. También se puede usar whom. He's the one whom I danced with. Pero es más común simplemente usar who. He's the one who I danced with. La cláusula relativa es who I danced with. Tenemos una frase entera. Sujeto I, verbo danced, objeto who. Y este who se refiere a he. Entonces, esta cláusula relativa describe o identifica al he de la oración. Y como tenemos un pronombre relativo y también una preposición, pues esa preposición se cuelga al final de la frase. No al final de la oración necesariamente, sino al final de la frase, de la cláusula relativa, la cual en esta oración viene al final. He's the one who I danced with. With viene al final. He's the one who I danced with. Podemos también decir, he's the one with whom I danced, pero suena raro. Es mejor, he's the one who I danced with. The boy whose house we met at was nice. The boy whose house we met at was nice. Aquí tenemos la cláusula relativa, whose house we met at. Esta cláusula es una frase entera. Tenemos el sujeto we, el verbo met y el objeto whose house. Y este whose se refiere al boy. Identifica al boy de la oración. Pero aquí tenemos un ejemplo en donde la cláusula relativa no viene al final de la oración, sino en medio. The boy, luego la cláusula relativa en medio, whose house we met at, y luego was nice. Entonces, colocamos la preposición al final de la frase de la cláusula relativa, whose house we met at,
pero el at no viene al final de la oración, sino al final de la cláusula relativa. También podríamos decir, the boy at whose house we met was nice, pero es mejor decir, the boy whose house we met at was nice. The room that we paid for had roaches. The room that we paid for had roaches. Aquí otra vez tenemos una cláusula relativa que viene en medio de la oración. That we paid for. El for, o sea, la preposición colgante, viene al final de la cláusula relativa, pero no viene al final de la oración, porque la cláusula relativa viene en medio de la oración. The room that we paid for had roaches. The room for which we paid también es correcto, pero suena mejor. The room that we paid for had roaches. The room that we paid for had roaches. The name that he goes by is his nickname. The name that he goes by is his nickname. La cláusula relativa es that he goes by. By, la preposición, se cuelga al final de la cláusula relativa, pero no al final de la oración. The name that he goes by is his nickname. The name by which he goes is his nickname. También es correcto, pero suena muy extraño. Es mejor, mucho mejor. The name that he goes by is his nickname. Entonces, estos son las cláusulas y los pronombres relativos y cómo usar las preposiciones colgantes con ellos. Y el tercer y último caso en que podemos usar una preposición colgante es en el caso de los infinitivos implícitos. Es cuando tenemos dos verbos, un verbo conjugado seguido por un verbo en infinitivo, pero no tenemos que mencionar el verbo infinitivo. Lo único que tenemos que mencionar es el to, que viene antes del verbo en infinitivo. Para ver un repaso sobre los verbos infinitivos, puedes hacer clic aquí. Entonces, como recordatorio, los verbos infinitivos son verbos no conjugados que llevan la palabra to delante. Por ejemplo, to want es querer. To need es necesitar. To go es ir. To have es tener, etc. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de infinitivos implícitos. Digamos que mi mamá me dice, you may not go to the party. You may not go to the party. Y yo le respondo, but I want to go. But I want to go. Ese go al final no es necesario, porque ya sabemos que se trata de go, porque mi mamá me dijo que no puedo go. Y por eso, en lugar de decir to go, puedo simplemente dejar el to y omitir el go. You may not go to the party. But I want to. But I want to. Los infinitivos implícitos en español son totalmente implícitos. No se requiere poner nada. Simplemente decimos, pero quiero. Pero yo quiero. En inglés no es así. En inglés tenemos que dejar el to. But I want to. Si tú dices, but I want, es una frase incompleta y suena muy raro. Y es muy probable que no te entiendan y te pregunten, you want to what? What do you want? Pero colocando el to, se entiende que te refieres al verbo que ya fue mencionado. O sea, go. You may not go to the party. But I want to. But I want to. I'm going to lose weight because I need to. I'm going to lose weight because I need to. No hace falta decir because I need to lose weight, porque ya se mencionó a lo que se refiere. Y por eso solamente decimos I'm going to lose weight because I need to. Pero es incorrecto decir I'm going to lose weight because I need. En español, sí. Voy a bajar de peso porque necesito. En inglés no.
tienes que colocar el to. I'm going to lose weight because I need to. Otra vez, digamos que mi mamá me dice, clean your room. Clean your room. Y le respondo, I'm going to. I'm going to. No hace falta decir, I'm going to clean my room, porque tanto mi mamá como yo ya sabemos que estamos hablando de clean my room, y por eso no hace falta decir esa parte. Solamente dejamos el to. I'm going to. Clean your room. I'm going to. We studied because we had to, not because we wanted to. We studied because we had to, not because we wanted to. En esta oración tenemos dos infinitivos implícitos y lo único que tenemos que hacer es dejar el to y omitir el verbo, porque ya sabemos de qué se trata. Se trata de estudiar. We studied because we had to study, not because we wanted to. Study es demasiado largo y repetitivo. Y también decir, we studied because we had and not because we wanted, no tiene sentido. Tenemos que dejar esas dos palabras to. We studied because we had to, not because we wanted to. Entonces, estos son los tres casos en que podemos usar una preposición colgante. En el caso de las preguntas tanto explícitas como implícitas que contienen un interrogativo, un pronombre interrogativo. En el caso de las cláusulas relativas que contienen un pronombre relativo. Y en el caso de los infinitivos implícitos. Ahora vamos a hacer un repaso. Las preposiciones colgantes son preposiciones que vienen al final de una frase, lo cual no se puede hacer en español, pero sí se puede hacer en inglés. Y no le hagas caso a la gente que te diga que las preposiciones colgantes son incorrectas. No es cierto. Las preposiciones colgantes son totalmente correctas y hasta mejores en muchos casos. Se pueden usar con los pronombres interrogativos y relativos y también con los infinitivos implícitos. Cuando una pregunta, ya sea explícita o implícita, contiene tanto un pronombre interrogativo como una preposición, entonces es más común y hasta suena mejor en la mayoría de los casos colgar la preposición al final de la frase. Se puede colocar al principio, como se hace en español, pero suena muy raro. Así que es mejor colgarla, o sea, colocarla al final. También cuando una oración contiene una cláusula relativa con un pronombre relativo y una preposición, también se cuelga la preposición al final de la frase. No necesariamente al final de la oración, sino al final de la cláusula relativa. También es correcto colocarla al principio de la frase, al principio de la cláusula, pero suena muy extraño. Es mejor colgarla o colocarla al final. Y en el caso de los verbos infinitivos que le siguen directamente a otro verbo, no es necesario mencionar el verbo infinitivo si ya se sabe de qué acción, de qué verbo se trata. Podemos simplemente dejar el to. Pero tenemos que dejar el to. Si no dejamos el to, no tiene sentido o no significa lo mismo. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ya sabes qué son las preposiciones colgantes y cómo usarlas. Gracias por tomar esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete y haz clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.